Estamos intentando conectar, hemos vuelto a reiniciar la conexión porque lo estamos haciendo todo correcto, pero no hay forma de conectarnos. Estamos con móviles, con wifi y no hay manera. Entonces, voy a ver si tengo por aquí a la doctora Delia Cortés ya y la vamos a invitar a unirse. Entonces, le tiene que llegar una invitación para aceptar compartir el directo con nosotros. Vamos a ver poquito a poco si conectamos. Ahora, bienvenida, bienvenida. Suele Muchas pasar. gracias, Marisa. No sabemos por qué, pero suele pasar. Yo ya digo, a veces, pues conectamos o no, no pasa nada. Antes de nada, darle las gracias, doctora, porque hoy es sábado, porque es un día de desconexión y ahí estamos siendo el Día Mundial del Cáncer Ginecológico. Bueno, Marisa, muchas gracias. ¿Cómo no íbamos a estar aquí en un día como este? Y vamos, agradecidísima por la oportunidad de poder hablar de todo esto y darle voz para que muchas pacientes se puedan beneficiar. Exacto, esa es nuestra primera intención. Sobre todo, a mí me gustaría, si te parece, empezar a hacer un recorrido de forma muy sencillo para que la gente tome conciencia. Es verdad que ahora el paciente está como muy empoderado y tenemos muchos conocimientos, pero todavía hay personas que cuando no viven la enfermedad de cerca o no les toca, como que no miran a ella, ¿no? Y entonces tampoco hay tanta información. Entonces, a mí me gustaría hacer un pequeño resumen y preguntarte un poco qué es el cáncer ginecológico, cuáles son los más destacados dentro del cáncer ginecológico y después en una segunda parte, importantísimo, cómo detectar nosotros que esos síntomas pueden tener relación con el cáncer ginecológico. Bueno, me parece un día muy bonito para dar un poco de voz. El cáncer ginecológico al final engloba diferentes tipos de cáncer. Hablamos que en ginecología estamos tratando tanto cáncer de mama y el año pasado en España hubo casi 36.000 mujeres que fueron diagnosticadas de cáncer de mama en 2024, como estamos hablando también de cáncer de ovario o de cáncer de cervix. De cáncer de ovario tuvimos el año pasado 3.500 mujeres diagnosticadas en España y la incidencia de cáncer de cervix, que también está aumentando, hubo el año pasado 2.000 casos de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. Por tanto, es importantísimo, como tú muy bien dices, que empecemos a aprender a ver esos síntomas de alerta que nos pueden hacer llamar la atención para que vayamos a nuestros especialistas. Tampoco nos tenemos que olvidar del screening, es decir, ya muchas comunidades autónomas tienen programas y nosotras tenemos que ser las primeras, ¿no? que nos ocupemos también de nuestra salud, pero es cierto que tenemos ya programas para cribado, para intentar diagnosticarlo antes de que dé síntomas incluso. ¿Quieres que hablemos un poco de estos programas? ¿De qué edad Sí, empiezan? esos programas y sobre todo a nivel personal, porque yo creo que la población está como muy concienciada de las mamografías, es algo que se ha trabajado mucho y se hace. Gracias a Dios yo creo que también la citología, la mujer dice, oye, tengo que ir a hacer una citología, pero ¿qué más revisiones podemos hacernos o qué síntomas nos tendrían que alertar? Y también depende de qué situación, ¿no? Exacto. Es verdad que en España, depende de dónde vivamos, por ejemplo, la edad de la mamografía es un poco diferente. En muchas comunidades se empieza el screening a los 50 años, pero hay otras comunidades en las que se empieza a los 45. Y es verdad que muchas mujeres, pues por su cuenta, lo comienzan antes. Sobre todo, bueno, pues si ha habido casos de cáncer en la familia, es importante empezarlo a una edad precoz. En mi caso, voy a contar algo personal, en mi familia pues hay antecedentes de cáncer de mama y además a una edad temprana y es cierto que yo comencé el screening de forma pues muy anticipada, pero bueno, es lo que procede. Es cierto que la autoexploración en las mujeres es importantísimo. Sí que se recomienda no hacerla en los días previos a la menstruación, porque es cierto que muchas mujeres pues tienen una mama muy glandular y que puede que ciertas zonas se inflamen un poquito y puede llevar un poco a ese susto, ¿no? A ese, ay Dios mío, que me he tocado algo o que me molesta en esta zona. Entonces siempre se recomienda, pasada una semana del fin de la menstruación, es un muy buen momento para hacer una autoexploración todos los meses, tranquilamente, después de la ducha, y eso nos da también algo bueno, de seguimiento Control. de control, de autocontrol.
Es verdad que hay ciertos factores que nos tienen que alarmar. Por ejemplo, la asimetría en la mama, es decir, que de repente veamos que una mama tiene un tamaño superior a la otra, que se produce una asimetría en la forma o tamaño de nuestra forma y tamaño habitual. La secreción por el pezón es algo muy importante, especialmente la secreción de tipo sanguinolento. Es un síntoma de alarma importante. Y, por supuesto, cualquier retracción que se produzca en la piel, cuando aparece lo que se llama piel de naranja o cuando vemos edema, enrojecimiento, es muy importante. Y, por supuesto, ante la palpación de cualquier formación nodular, es muy importante acudir al ginecólogo. No nos olvidemos de las axilas. La axila también hay que palparla y cualquier nodularidad, cualquier tumoración que palpemos en esa zona, también es importante acudir al ginecólogo, aunque no nos toque la revisión, aunque digamos, ay, tengo la revisión en 2 meses. Bueno, pues ante cualquier síntoma hay que ir inmediatamente. Doctora, pero a mí me gustaría, porque la mama estamos muy concienciada y hoy en concreto sé que dentro del ginecológico aborda la mama, pero me gustaría centrarme un poco en ovarios, útero, vagina, la vacuna del papiloma humano. Vamos a centrarnos en esa parte baja, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque también es ginecológica. En cuanto a síntomas y a los más destacados o a los que abundan más, ¿no? Para estar también pendientes. Perfecto, pues vamos a empezar hablando un poco de cáncer de cérvix, de cáncer de cuello, que es algo que la incidencia está empezando a bajar muchísimo en cuanto a la edad. No la incidencia per se que está aumentando, sino la edad de diagnóstico. Llamada para todas las chicas jóvenes. El cribado empieza a los 25 años. Importante, nota. Nota muy importante. A los 25 años hay que comenzar el cribado. Se hace la citología habitualmente cada 3 años hasta los 34 años. Y entre los 35 y los 65 años ya se hace lo que se llama el test de papiloma de alto riesgo, que habitualmente se hace cada 5 años. Es verdad que muchas mujeres se hacen su citología de forma anual y, bueno, pues es algo importante. Sobre todo si ha habido un diagnóstico ya de citomegalovirus, si ha habido un diagnóstico de papilomavirus, en alguna de las citologías, entonces sí que es muy importante pasar a control anual y en muchos casos, si ya se han detectado lesiones preinvasoras o lesiones ya invasoras, entonces muchas veces tenemos que hacer otras pruebas. Ya no solamente Digamos, cuando decimos esto es que ese tipo de pruebas o esas revisiones me permiten detectar algo que se puede convertir en cáncer, ¿no? Para transmitirlo, que se pueda entender. Es decir, esas revisiones pueden hacer que eso que puede ser cáncer lo detectemos de una forma muy precoz y se pueda solucionar, ¿no? Efectivamente, muchas veces en la citología puede aparecer simplemente que hay un papilomavirus. La persona puede estar colonizada, digamos, por ese papilomavirus, pero puede no haber lesiones todavía en la citología. Pero puede haber, exactamente, nos estamos anticipando a que aparezcan esas lesiones. Una opción importante es el comenzar con la vacuna. Recordemos que la vacuna de papilomavirus son 3 dosis, importantísima el aplicarla y, como sabemos, cada vez se está aplicando en pacientes más jóvenes, en personas sanas más jóvenes, precisamente para evitar ya ni siquiera llegar al desarrollo de esas lesiones. En cuanto aparece la mínima lesión, nuestro ginecólogo nos va a decir que tenemos que hacernos otra prueba, ya no solamente una citología, sino que muchas veces hay que hacer una colposcopia, es decir, hay que mirar dentro del cuello del útero, hay que teñirlo y hay que, ante cualquier lesión que se detecte, biopsiarla inmediatamente de cara a prevenir esas lesiones invasoras o el cáncer de cérvix. Y muchas veces, si ya la lesión tiene un cierto grado de profundidad, pueden sugerirnos el realizar una conización, que es como realizar una limpieza, como un raspado profundo de todo ese epitelio, de toda esa parte del cérvix, para llevarnos esa lesión, evitar que llegue a profundizar y evitar que se produzca un cáncer de cérvix. Vale, para aprender, que estamos aprendiendo y además a mí me encanta escucharte. ¿Es lo mismo porque tenemos un caos? ¿Cáncer de cervix, que cáncer de cuello, que cáncer de útero, que cáncer de endometrio? ¿O son diferentes? Son diferentes, son muy diferentes. El útero es un órgano, bueno, está en la pelvis, muy abajo, a continuación de la vagina, pero digamos que el útero tiene lo que se describe anatómicamente como un hocico. El útero tiene como un pequeño hocico y este pequeño hocico, digamos que se introduce en la vagina. Parte del cuello del útero está metido en la vagina. El principio del útero asoma por la vagina. Entonces, eso se llama cérvix y es diferente al cuerpo del útero. El cuerpo del útero, cuando tenemos una gestación, es donde crece el bebé, pues en el cuerpo del útero es donde está nuestro endometrio. El endometrio es lo que se descama todos los meses y lo que genera el periodo menstrual. Y evidentemente y efectivamente son diferentes, son dos tipos de tumor diferentes, el cáncer de endometrio al cáncer de cérvix.
¿qué síntoma sería el más destacado? Nosotras como pacientes tenemos siempre en la cabeza un sangrado, pero claro, no es lo mismo tener un sangrado si yo tengo menopausia y no sangro y de buenas a primera tengo un sangrado, a una chica más joven que a lo mejor tiene las reglas irregulares y quizá le pasa más desapercibido, ¿no? ¿Qué sintomatología? Luego hablaremos del de ovario, que sabemos que esa es nuestra asignatura pendiente, ¿no? Pero en el cervix, ¿qué síntoma sería el más destacado? Los síntomas que son muy destacados son, en primer lugar, si se detectan lesiones tipo condiloma o lesiones verrugas anales o genitales. Esto ya es un síntoma de alerta de que hay una probable infección por papilomavirus y es muy importante ante la aparición de verrugas genitales o bien anales o bien genitales, acudir tanto al proctólogo como al ginecólogo como al otorrino. El otorrino tiene que descartar que existan lesiones a nivel de cuerdas vocales y esto es algo muy importante que a veces puede pasar desapercibido y que puede generar también un cáncer de laringe a posteriori. Por tanto, ante infección de papilomavirus, otorrino, proctólogo, ginecólogo. Síntomas que nos pueden alertar. Aparte de la aparición de verrugas o de lesiones genitales, la aparición de sangrado fuera de la menstruación, la aparición de sangrados muy persistentes, sangrados de sangre roja muy fresca con muy poquita mucosidad, es decir, no es este sangrado que va acompañado de un poquito de moco, de un poquito de secreción, sino que son como un sangrado más parecido al de una herida, al de una úlcera, es decir, es un sangrado de sangre roja, fresca, muchas veces un poco más continuo. Y luego hay un factor muy importante que es el dolor, la sensación de pesadez pélvica y la dispareunia, el dolor con las relaciones sexuales. Cuando se inflama el cuello del útero, cuando empieza a haber cierta inflamación, las relaciones sexuales de repente pueden volverse bastante molestas. Entonces se puede generar una sensación de dolor en la parte, como si fueran pequeños espasmos parecidos a los de la regla en el momento de las relaciones sexuales. Vale, tenemos indicaciones muy claras y muy específicas que queremos lanzar en un día como hoy para que se tome conciencia. Importantísimo también, me parece súper interesante, lo que hemos hablado del papiloma humano, de la garganta, ¿no? Aprovechamos también para decir aquí que a día de hoy, bueno, yo tengo un hijo y los chicos también se vacunan, ¿no? Están poniendo las vacunas del papiloma humano que lo asociamos siempre a mujeres o a niñas y no es necesariamente solo niñas y mujeres. O sea, que es uno de los tipos de cánceres que lo podríamos prevenir con la vacuna. Efectivamente. Perdón, sí, Marisa. No, perfecto. Digo, dicho esto, vamos a tocar un poco el cáncer de ovario, ¿no? La dificultad que hay. En nuestro caso, mujeres portadoras que tienen una mutación y las predispone. En general, es un tipo de cáncer que cuesta más tener una sintomatología clara, ¿no? Efectivamente, el cáncer de ovario es el cáncer silencioso. Y por eso es, como hemos hablado con Marisa en otras ocasiones, pues el cáncer de ovario, desgraciadamente el 70% de las pacientes son diagnosticadas cuando estamos ya en una fase avanzada. Esto quiere decir cuando el cáncer ha saltado ya desde el ovario, ha metastatizado, es decir, ha dado lesiones a distancia en otros órganos. Habitualmente el órgano en el que primero da lesiones es el peritoneo, que es una membrana que recubre toda la pared y todos nuestros órganos abdominales. Y precisamente es este silencio del inicio del desarrollo del cáncer de ovario el que hace muy importante el que no perdamos nuestras revisiones. La ecografía transvaginal, no la ecografía abdominal, sino la ecografía transvaginal es importantísima de cara a poder medir y ver adecuadamente no solamente la morfología, el tamaño de los ovarios, sino además su ecogenicidad. Es decir, si están homogéneos, si están todos iguales o si mediante esta ecografía transvaginal se empieza a detectar que existen ya ciertas áreas sólidas en el ovario, si vemos que hay líquido alrededor en el fondo de la pelvis, y esto inmediatamente va a hacer que nuestro ginecólogo o la persona que nos está revisando nos envíe rápidamente a realizar otro tipo de pruebas, como por ejemplo una analítica con marcadores tumorales en sangre y una resonancia de pelvis, que es una de las pruebas gold estándar para diferenciar el cáncer de ovario de las lesiones más benignas de ovario, como un teratoma, un amartoma, un quiste simple. Tenemos que decir que el cáncer de ovario, por lo que a nosotros nos llega, no es un cáncer que sea súper abundante, los porcentajes son bajitos, pero en el caso de las portadoras que tienen una mutación que vivimos como con ese miedo, de alguna manera, aunque sabemos y nos dicen que no existe una detección precoz muy buena, el hecho de hacernos esas pruebas que nos estás diciendo nos da un poco la calma de decir, bueno, yo estoy custodiando mi salud y igual me la puedo hacer cada medio año si me da más tranquilidad y... aunque puede cambiar el panorama de un mes a otro, que a veces ha ocurrido, como mínimo me da un poquito de herramientas hasta llegado el momento en el que yo decida extirparme los ovarios, ¿no? Para no provocarme una menopausia precoz. Doctora, nos han llegado muchas preguntas y
Pero a mí me gustaría entrar ya en materia un poco en cuando el cáncer aparece, ¿no? Todo esto es qué indicaciones tengo que tener yo. A grosso modo, sobre todo el sangrado anormal es el que no viene a cuento, por decirlo de alguna forma. En cuanto al cáncer de ovario, si eres portadora, pues hacerte esos controles con esos marcadores y esa ecografía intravaginal. Pero una vez el cáncer aparece, ¿no? Oímos muchas veces que es importantísimo que se haga una buena cirugía en un centro de referencia. No porque no tengamos que tener la seguridad de ir a un hospital. En España tenemos hospitales muy buenos y debemos lanzar ese mensaje de tranquilidad, sino porque a veces no es lo mismo hacer una cirugía de o sea, extirpar unos ovarios de forma profiláctica, preventiva, ¿no? Por laparoscopia, que ver una lesión y arreglar esa situación e intentar que no haya una recidiva o que no haya luego metástasis a distancia o que no se complique más, ¿no? Explíquenos un poco qué tenemos que tener en cuenta como pacientes para ser proactivas y tomar decisiones importantes. Pues efectivamente, Marisa, como tú muy bien dices, las pacientes muchas veces portadoras de mutaciones BRCA1, BRCA2, pacientes con síndrome de Lynch personal o familiar, que es verdad que tienen una incidencia muy alta de desarrollo de cáncer de ovario, son pacientes que efectivamente, como tú dices, están muy controladas, están muy vigiladas y lo cierto y verdad es que en otras pacientes, cuando aparecen los síntomas, como hablábamos, aumento del perímetro abdominal, lo que decíamos, los sangrados, la sensación de pesadez en la pelvis. Bueno, pues ante estos síntomas, una vez diagnosticado el cáncer de ovario, es importantísimo, efectivamente, dónde se realiza la cirugía, el acudir a centros de referencia, porque, como decimos, el 70% de las mujeres se van a diagnosticar en una fase ya avanzada del cáncer de ovario, ya con metástasis en el peritoneo, y esto requiere un abordaje multidisciplinar. Hace ya muchos años que en los centros de referencia y a nivel internacional se ha decidido, y es un factor de calidad para las pacientes y de seguridad, que el tratamiento de una paciente con cáncer no lo decide un solo especialista. Es decir, en consulta un ginecólogo no decide la secuencia de tratamiento de una paciente, ni yo en consulta un oncólogo quirúrgico decido yo sola a esta señora le voy a hacer esto, esto y esto. Existen los comités de tumores y todo centro grande, todo centro de referencia tiene un comité de tumores y toda paciente con cáncer tiene que pasar por el comité de tumores. ¿Qué garantías nos da el comité de tumores? Bueno, pues estamos un montón de especialistas, estamos los oncólogos médicos, los oncólogos quirúrgicos, los ginecólogos, los oncólogos de radioterapia, los especialistas de aparato digestivo, los radiólogos, los patólogos, los radiólogos intervencionistas y todos juntos, aportando nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestra experiencia, por supuesto de acuerdo siempre a protocolos nacionales e internacionales, se decide el tratamiento la secuencia de tratamiento para la paciente, que luego se plantea a la paciente y por supuesto se consensúa con la paciente. Las pacientes, al final, efectivamente, los pacientes tenemos voz y voto en nuestro tratamiento y es muy importante. Estamos hablando de nuestra vida, muchas veces el pedir una segunda, una tercera opinión. Esto, vamos, como lo hemos hablado muchas veces, si te vas a comprar un tostador, una lavadora y vas a 2 o 3 sitios hasta que encuentres la que más te gusta, pues muchas veces con nuestra salud es cierto que es una buena práctica que en España no es muy habitual, pero que cada vez va cogiendo más fuerza, bueno, pues plantearnos y buscar 2 o 3 centros, sobre todo buscar centros de referencia, buscar opiniones no de un solo especialista, sino buscar una opinión de un comité de tumores o de varios comités de tumores. Con todo esto se va a decidir una secuencia de tratamiento y la cirugía es importantísimo. Los oncólogos quirúrgicos estamos súper especializados en el tratamiento del cáncer y especialmente en el tratamiento del cáncer avanzado. La cirugía que hay que hacer a una paciente con cáncer de ovario que ya tiene metástasis en peritoneo se llama cirugía de citorreducción. Y esta cirugía es una cirugía extremadamente minuciosa, son cirugías que llevan muchísimas horas, la superficie de peritoneo dentro de nuestro cuerpo son entre 1,5 y 2 metros cuadrados, lo estudiásemos todos, o sea, tenemos que revisar centímetro a centímetro todo el peritoneo, conocer muy bien todos los recovecos donde se puede ocultar el cáncer y luego tenemos que tener en cuenta, y este es otro de los enemigos silenciosos, la carcinomatosis peritoneal, que las pruebas de imagen, la resolución del TAC, de la resonancia, del PET-TAC a día de hoy, infraestiman tremendamente la cantidad de enfermedad que hay. Las metástasis en peritoneo son metástasis muy planitas, son como pequeños granitos de arroz y muchas veces son tan poco volumétricas, tienen tan poquito tamaño, son tan planas que el TAC no las puede ver. Por eso es muy importante muchas veces, antes de decidir un tratamiento, el realizar una laparoscopia que nos va a permitir
establecer una buena estrategia de tratamiento, saber si esta enfermedad es operable o no de inicio, evitar laparotomías, evitar aperturas de abdomen innecesarias cuando la enfermedad está muy avanzada y no se va a poder extirpar, porque en esos casos habría que empezar por otras estrategias de tratamiento. Importante, se me queda con toda la información tan importante y buena que nos estás dando. Eh, las pacientes tendemos a compararnos unas a otras. Oye, ¿a ti qué te han hecho? ¿Por qué a ti te dicen esto? ¿Por qué a mí me dicen lo otro? Con la explicación que has dado nos queda claro que cada paciente es un mundo y que hay un grupo multidisciplinar que en esa situación en medicina, pues no siempre 2 más 2 es 4, sino como tú bien dices, el patólogo opina una cosa, el cirujano otra, el oncólogo otra, y hay que consensuar todo eso. Eh, por otro lado, también nos explicas de la carcinomatosis, que no me sale la palabra peritoneal, ¿no? Importante también porque es algo que oímos mucho, ¿no? Cuando dices, bueno, pero yo tengo un cáncer de ovario, un cáncer de útero. En el útero a lo mejor se quita, se extirpa el útero y se soluciona. En los ovarios a veces da más miedo, o bueno, no solo en el útero, sino sea útero, sea ovarios, yo entiendo que esas metástasis pueden salir en cualquier tipo de tumor en cualquier momento, ¿no? Entonces, llegado ese momento en el que la enfermedad se extiende por el peritoneo, transmitir un poco o a ver si nos puedes explicar un poco lo complicado, bueno, ya nos lo has explicado casi, el complicado que es, porque no es algo localizado muy fácil de quitar, sino el peritoneo es como algo muy, muy flexible que abarca toda la cavidad abdominal y es bastante difícil, entonces ahí hacen falta, como tú bien dices, por un lado lo que nos has explicado de esa cirugía fitorreductora, ¿no? Que es como menos invasiva e intenta no exponer al paciente a una cirugía abierta abdominal. Y luego tenemos otras técnicas de las que hemos oído hablar, que desde nuestra perspectiva de pacientes nos inventamos lo que es o lo que no es y nos gustaría hablar de ellas, ¿no? Como el HIPEC o PIPAC, las dos técnicas que además sabemos que es usted experta. Te voy diciendo usted y tú, pero al final te voy a decir tú, muy jovencita, doctora. Me río, estos son cafés de la improvisación. No soy tan jovencita, pero gracias, gracias. Por favor, de tú está perfecto. Pues mira, efectivamente. Estas técnicas, exacto, vamos a abordarlas. Al final, la especialidad de oncología quirúrgica, es verdad que no hay muchos especialistas en España. Y es verdad que precisamente la cirugía peritoneal es una cirugía muy específica. Yo estuve formándome en la Escuela Europea de Cirugía Oncológica Peritoneal, que son 2 años. Después estuve en París, estuve en Lyon, he trabajado 3 años en Arabia Saudí al frente de una unidad de cáncer avanzado peritoneal. Es verdad que yo creo que el ponerse en manos de especialistas que precisamente cada uno hacemos lo que mejor hacemos. Hay cirujanos que son maravillosos y extraordinarios operando hígado, hay cirujanos que son absolutamente extraordinarios operando páncreas. Quiero decir que la superespecialización aporta siempre un plus, yo creo, a las pacientes. Y en cirugía de citorreducción, en cirugía peritoneal, lo mismo. Hay médicos que nuestra especialidad y nuestro día a día es el tratar pacientes con patología peritoneal. Y esto nos permite y nos ha permitido traer a España también algunas técnicas avanzadas para las pacientes con cáncer de ovario y metástasis peritoneales. Una de las técnicas, efectivamente, es HIPEC. Y es verdad que hace unos años, HIPEC quiere decir quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. Al final de la cirugía de citorreducción, cuando ya has quitado todas las metástasis peritoneales, has quitado todo el útero, los ovarios, todos los órganos donde haya metástasis, las resecciones intestinales o viscerales que haya correspondido hacer en la cirugía, nada más terminar se aplica una dosis de quimioterapia caliente dentro del abdomen. Ha habido ensayos para ver en qué situaciones esta técnica aporta beneficio en términos de supervivencia a las pacientes. Hubo un gran ensayo que se llama OBIPEC que mostró que a las pacientes que se les hacía una cirugía de citorreducción, al final de esta cirugía las pacientes eran randomizadas, es decir, inmediatamente asignadas, o bien ya se terminaba la cirugía, se cerraba el abdomen, o bien se aplicaba esa dosis de HIPEC y luego se cerraba el abdomen. Y se vio que las pacientes a las que se les aplicaba esa dosis de quimioterapia tenían una supervivencia media casi 12 meses superior comparado con las pacientes a las que no se les aplicaba. Por explicarlo en términos que comprendamos, por ejemplo, la inclusión de inhibidores de PARP, el olaparib, que seguro que muchas pacientes con cáncer de ovario conocen mucho este inhibidor de PARP,
pues también cuando se incorporó el inhibidor de PARP a los tratamientos de cáncer de ovario, se llegó a sumar hasta 13 meses de supervivencia. Es decir, al final no es o una cosa u otra, sino que al final, entre todos, los meses de supervivencia que van sumando los nuevos fármacos, inmunoterapias y terapias dirigidas como terapias anti-PARP, los meses que vamos sumando con estas técnicas de cirugía de reducción más HIPEC, al final estamos entre todos, sumando muchos meses de supervivencia a las pacientes con cáncer de ovario, que es lo que queremos. Pero hay escenarios en los que las pacientes, efectivamente, incluso en unidades de cirugía peritoneal, la enfermedad está tan extensa o es tan platino resistente que no se llega a un punto en el que se le pueda ofrecer a la paciente esta cirugía con intención curativa, porque o bien hay mucha enfermedad, o bien hay enfermedad sobre el intestino delgado, o bien la paciente tiene un estado general pues que haría muy riesgoso el someterla a una intervención de estas características. Y bueno, hace años lo que se vio es que el peritoneo es un órgano muy poco vascularizado, solamente le llega entre un 3 y un 6% de nuestra sangre. Es un órgano muy, muy peculiar. Entonces podemos cargar nuestra sangre de quimioterapia, de inmunoterapia, de antipar, que muchas veces llega poquísimo al peritoneo. Entonces se desarrollaron algunas técnicas para poner la quimioterapia directamente al peritoneo. ¿Esto es bueno? Esto de que ahora al decirme que el peritoneo está poco vascularizado, por un lado es malo porque a lo mejor cuesta llegar la quimioterapia, pero claro, resulta raro por qué llegan las metástasis al peritoneo si no está tan vascularizado, ¿no? O sea... Es una pregunta buenísima. La mayoría de las veces las metástasis llegan de forma directa al peritoneo. Vale, por cercanía. Nosotros escribimos un paper en la revista Nature, que es la revista científica de más prestigio, en el que describimos precisamente los mecanismos de desarrollo de metástasis en el peritoneo. Y son varios. Uno es la transmisión celómica, que se llama, es decir, por ejemplo, el ovario es el único órgano, es un órgano muy especial porque no está cubierto por peritoneo, con lo cual, por eso se metastatiza tanto, porque al no tener esa membrana protectora, en cuanto el tumor crece un poquito, pues ya empiezan a soltarse células y se van al peritoneo. Si hablamos de otro tipo de tumores, el colon, el apéndice, cuesta un poco más porque al estar recubiertos de peritoneo, pero cuando llegan a un cierto tamaño también saltan por allí. Es verdad que, por ejemplo, pacientes con cáncer de mama o pacientes con otro tipo de tumores pueden tener también metástasis en peritoneo, pero suelen venir a través de la sangre o a través de los ganglios linfáticos. Pero básicamente el que reciba tan poca sangre el peritoneo suele ser un mecanismo de resistencia a las terapias sistémicas. De hecho, para los oncólogos médicos es siempre un poco el caballo de batalla, ¿no? El peritoneo, la quimioresistencia. Y por eso se desarrollaron en combinación con oncología médica estas técnicas para administrar la quimioterapia directamente dentro del abdomen. Y una de ellas, que es mínimamente invasiva y en la que somos súper especialistas, somos uno de los centros de referencia y que estamos involucrados en los registros internacionales y en todas las investigaciones europeas y hemos participado en el desarrollo de los protocolos y los consensos internacionales. Se llama PIPAC, que quiere decir quimioterapia intraperitoneal en aerosol presurizada. Y este nombre tan extremadamente raro, básicamente lo que es esto es una cirugía mínimamente invasiva, es como una laparoscopia. Son dos pequeñas incisiones de 1 centímetro. Por una de las incisiones se introduce una cámara en el abdomen para mirar muy bien dónde hay metástasis y por la otra se introduce lo que se llama un nebulizador, que es una especie de lapicero metálico. A través de ese lapicero enviamos la quimioterapia desde una inyectora de alta presión y ese lapicero tiene unos mecanismos en su interior que convierten la quimioterapia en un aerosol. Es como si pulverizásemos por dentro del abdomen las metástasis. Las gotas son tan pequeñas con este aparato. Se hacen unas gotas tan pequeñas y se le añade una cierta cantidad de presión que se consigue que la penetración en los nódulos tumorales sea casi hasta de 1 milímetro, que era algo impensable hace años. Impensable. Con esto conseguimos vencer un poco esta quimioresistencia y, de hecho, por ejemplo, PIPAC aplicado a pacientes que por vía intravenosa son o se considerarían platino resistentes, aplicándoles cisplatino intraperitoneal con PIPAC, la tasa de quimiosensibilidad es altísima y esto nos sorprendió muchísimo porque al principio teníamos mucho conflicto con tratar pacientes platino resistentes con platinos intraperitoneales, pero es que los primeros ensayos en animales nos demostraban que había sensibilidad y decíamos, ¿cómo puede ser? Y lo cierto y verdad es que parece que es una consecuencia de la dosis y de la proporción administrada y que llega al tumor. Por eso siempre en pacientes, aunque hayan sido platino resistentes, empezamos e intentamos las terapias con
con cisplatino intraperitoneal, y luego las pacientes que tienen una expresión alta de receptor folato alfa, les administramos una nanopartícula, que somos uno de los pocos centros que administramos una nanopartícula de paclitaxel, y las dosis de respuesta también son muy buenas y muy prometedoras. Importantísimo, entonces, si me quedo, para lanzar también un mensaje a todas las mujeres que nos estén escuchando, tengan el diagnóstico que tengan y hayan hecho el tratamiento que hayan hecho, todavía quedan oportunidades, todavía quedan opciones. Es decir, evidentemente, ojalá tuviéramos la cura y la solución de todo y todo fuera curativo, pero es tremendamente importante cómo se va avanzando en técnicas y cómo, Delia, nos estás contando pues los avances y ese proceso tan preciso, ¿no? Que puede incluso responder a fármacos que a lo mejor por vía intravenosa no han funcionado, ¿no? Para lanzar ese mensaje de que antes de decir no tengo nada que hacer, vayan a centros de referencia. La doctora está en el Hospital Universitario Viamed, Santa Elena, en Madrid, y sobre todo lanzar ese mensaje de esperanza de que hay líneas de tratamiento, pero también hay opciones, hay cirugías y hay cositas, y tenemos que custodiar nuestra salud y decir cuál es mi situación, hablar con un equipo médico, y como tú decías al principio, que no nos dé reparo ni miedo tener otra segunda opinión, otra tercera opinión, ¿no? A veces el paciente cae o está cansado por tantos tratamientos o porque algo no le funciona y igual cuando estás a 5 minutos de conseguirlo tiras la toalla. Es importante probar, ¿no? Preparado para lo peor, esperando lo mejor, como dice una amiga mía. Efectivamente, además nosotros, bueno, hacemos mucha segunda opinión, vienen a vernos muchos pacientes, y también para los pacientes que son de fuera de Madrid y para los pacientes extranjeros hacemos mucha segunda opinión también por videoconsulta, al menos esa primera opinión. Muchas veces efectivamente los pacientes pues están en otras comunidades y se ha intentado favorecer y facilitar lo máximo posible. Tenemos unos responsables de pacientes que se encargan de registrar toda la información adecuada para que el caso pueda ser valorado en el comité de tumores, y posteriormente se hace una consulta con el paciente y muchas veces le dice, pues está usted siendo tratado perfectamente, que continúen de este modo, si más adelante esto no funciona, pues estamos a su disposición, pero otras muchas veces, como dices, pues efectivamente podemos añadir algo, y muchas veces no es lo uno o lo otro, es decir, no tienen que dejar su centro en Salamanca, en Pamplona, en Córdoba para venir a Madrid. Muchas veces continúan parte y trabajamos en conjunto con esos hospitales, trabajamos en colaboración con ellos, y muchas veces los tratamientos intravenosos, los tratamientos sistémicos los continúan en sus centros de su comunidad, y para los tratamientos intraperitoneales o más avanzados vienen a Madrid. Lo que decimos que el abordar la situación desde diferentes perspectivas nos da una tasa de éxito más grande que dejarlas un poco así. Una última pregunta que nos han pasado y que la gente se pregunta, ¿no? O no entiende, son esas células, ¿qué son esas células durmientes o latentes que a veces se quedan, ¿no? Porque una mujer hace un cáncer ginecológico o de ovario o de lo que sea, y pasa el tiempo y de buenas a primeras hay una metástasis o hay un ganglio inflamado. ¿Hay un tiempo en el que te puedas quedar más tranquila o por qué ocurre esto, no? Efectivamente. El cáncer de ovario, decimos que de entrada es un poco tonto. Esto quiere decir que muchas veces es muy sensible al platino. Es decir, las primeras dosis de cisplatino lo dejan como muy atento. O sea, se le puede dar normalmente un primer muy buen golpe con esta neoadyuvancia, con estos tratamientos de cisplatino. Pero a la vez que es muy tonto y este tratamiento le hace mucho daño la primera vez, es verdad que es muy importante hacer muchas revisiones, y de hecho los 2 primeros años se hacen revisiones con TAC, con analítica, con marcadores tumorales, muchas veces también con resonancia cada 3 meses, y hasta cumplir los 5 años cada 6 meses, porque efectivamente muchas veces a nivel del peritoneo o a nivel de los ganglios pueden quedar algunas células, pueden quedar microenfermedad, que se llama, que no se puede ver en ese momento. Parece que incluso los marcadores tumorales se pueden normalizar, pero puede quedar microenfermedad, y eso hace que a veces ya se suspenden los tratamientos, se ha hecho la neoadyuvancia, se ha hecho la cirugía, se ha vuelto a recibir la quimio los ciclos posteriores para completar, parece que todo está perfecto y 1 año y medio más tarde, 2 años más tarde, aparece algo. A día de hoy estamos utilizando cada vez más una nueva herramienta terapéutica, y nos estamos pensando mucho en las pacientes con cáncer de ovario el suspender los tratamientos o no dejar tratamientos de largo plazo de mantenimiento, y a día de hoy tenemos la biopsia líquida. Y es verdad que para muchas pacientes estamos planteándoles al finalizar esta adyuvancia, es decir, no estamos viendo nada en pruebas de imagen, parece que está todo perfecto, no estamos viendo nada en tu analítica de sangre con marcadores tumorales, pero las biopsias líquidas a día de hoy nos permiten detectar microenfermedad.
Es decir, una biopsia líquida positiva está buscando fragmentos de DNA tumoral, fragmentos de RNA tumoral en sangre. Es decir, vamos al microfiltro que tenemos para ver si de verdad queda algo de enfermedad. Y mucho cuidado en pacientes en las que esto sale positivo, porque a estas pacientes muchas veces sí que les intentamos plantear el mantener terapias de mantenimiento más largas. Pacientes que tienen incluso receptores hormonales positivos en cáncer de ovario, se están planteando estrategias, como sabéis, más a lo mejor por asemejarlo, porque a las pacientes a lo mejor les suena más como un cáncer de mama, que se mantienen terapias de mantenimiento, hormonoterapia muchos años, 5 años, de letrozol, 3 años, etcétera. O de anastrozol. Bueno, entonces, ahora mismo, en paciente con cáncer de ovario que ha debutado de forma avanzada con carcinomatosis, nos estamos pensando mucho el momento de terminar esos tratamientos y de no estar muy pendientes. Y la biopsia líquida está abriendo una gran puerta, sobre todo también, por ejemplo, en pacientes en las que hay una recidiva después de una cirugía, o que hay una recidiva a los 2 años, a los 3 años. Muchas veces se les pone tratamiento, se vuelve a empezar con quimio. Como decimos, como es un poco tonto, le das un primer... Funciona inicialmente. Funciona muy bien, entonces parece que ha desaparecido y ¿qué hacemos ahora? ¿Operamos? ¿No operamos? Porque ya no se ven nada en las pruebas de imagen, marcadores tumorales normalizados. Bueno, pues la biopsia líquida nos está aportando una forma más de, y esto es muy avanzado y es verdad que muchos centros quizá no lo tienen disponible, pero es una nueva estrategia que para pacientes con cáncer de ovario de alto riesgo nos está aportando un plus de seguridad en cuándo suspender los tratamientos intravenosos o cuándo hacer los tratamientos de mantenimiento. Exactamente. El tema biopsia líquida es algo en lo que tenemos las pacientes muchísima esperanza, tanto en la mama como en el ovario, como muchas enfermedades, ¿no? A veces hablan del páncreas, del colon. Yo creo que el futuro irá por ahí. Es importantísimo saber que hay centros donde ya lo están haciendo, porque, vuelvo a decir otra vez, cada paciente debe custodiar su salud, su vida y tomar decisiones y saber si puede tener esa segunda, tercera opinión y valorar si en su caso es efectivo o no. Pues yo creo que hemos hablado de mucho y de todo, seguiríamos hablando y hablando, ya llevamos casi 40 minutitos. Darte las gracias, Delia, porque es un sábado, es como si nos hubiéramos tomado un café, o sea que mil gracias por tu luz, por tu energía, por estar aquí hoy con nosotros y explicarte tan bien, de una forma tan clara, y nosotros pues esperando de todo corazón que todas las pacientes, todas las mujeres que oigan todas estas explicaciones, no se asusten por la información, que la información a veces es poder, y seamos capaces de seguir caminando, aceptando nuestras circunstancias, pero sabiendo que cada vez hay más avances y se logrará. Al final lograremos erradicar enfermedades que a día de hoy todavía cuestan un poquito. Muchas gracias, Marisa. Vosotros hacéis una labor espectacular acercando la información a las pacientes. Creo que nunca ninguna paciente se va a arrepentir de preguntar, de acercarse a pedir una opinión. Creo que de lo que uno sí que se puede arrepentir es de haberse quedado con ese no he preguntado, no he hecho esto, y muchas veces incluso para las familias, ¿no? Qué terapéutico, qué beneficioso el saber que hasta el final, bueno, pues que se ha intentado, a veces no, bueno, pues llegamos hasta donde llegamos a día de hoy, pero bueno, totalmente, o sea, nunca nos vamos a arrepentir de preguntar y estamos siempre con los brazos, con el corazón abierto para todos los pacientes que nos necesiten, por supuesto. Muchísimas gracias, Delia. Gracias a vosotros. Estamos en contacto. Gracias. Buen sábado a todos. Adiós. Gracias.